Anestésicos generales. Esta es la última clase que ustedes van a tener de farmacología 1, así que ya los felicito por haber llegado a este momento. Bueno, vamos entrando en la charla de hoy. Anestesia antes de 1846. Empezamos con un poquito de historia. Se sabía muy poco acerca de la asepsia. Falta de anestesia adecuada era muy común. Entonces la cirugía se hacía en forma urgente y el paciente fallecía en forma frecuente. ¿Con qué aliviaban el dolor en aquellas épocas? Con alcohol. Yo les voy a ir hablando y les voy a ir dando voy a ir adelantando en algunos momentos de la clase algunos temas para que los vayan a ir pensando en el transcurso. Y en este caso el alcohol, bueno, mi idea es que ustedes ya al final de la clase terminen sabiendo cuál es el mecanismo de acción del alcohol. Entonces, ¿cómo aliviaban el dolor previo al descubrimiento de los anestésicos? Con alcohol. Derivados del opio, ustedes vieron ya esta clase la semana anterior, cubrían una extremidad con hielo, igual que cuando un jugador de fútbol se golpea que entran con un spray frío, generaban isquemia con un torniquete, pérdida del conocimiento causado por un golpe en la cabeza, estrangulación y lo más frecuente es sujetar al paciente por la fuerza. Por todo ello, la intervención quirúrgica era considerada como último recurso. ¿Hasta cuándo? Hasta 1846, que William Morton, que era un dentista y estudiante de medicina, hizo la primera demostración de la anestesia por inhalación con éter en el hospital de Massachusetts, por lo que se lo considera el inventor y el promotor de la anestesia. Esto representa un cuadro de la primera anestesia que se realizó. Bueno, estos son las drogas que se fueron utilizando. En 1846 el éter, en 1863 óxido nitroso, que hace 150 años aproximadamente, que es hasta el día de hoy que se está utilizando. No se utiliza mucho hoy en día, prácticamente se está dejando de utilizar, pero ustedes tienen preguntas en la guía de trabajos prácticos del óxido nitroso. En el 56 el alotano, que es la droga patrón de los inhalatorios volátiles. Luego se le siguió el enflorano, el isoflorano, el sevoflorano, que es el que utilizamos hoy en día. Tiopental y relajantes musculares que ya lo vieron en la clase anterior. Efectos hemodinámicos de la anestesia general. Todas las drogas que vamos a estudiar hoy producen la disminución de la tensión arterial, menos una, la ketamina. Entonces, todas las drogas menos la ketamina producen una disminución de la presión arterial. Y las causas, vasodilatación, depresión del miocardio, disminución del control de barroreceptores, hay un decremento generalizado del tono simpático. Y ustedes lo pueden estudiar de memoria de cada una de las drogas, qué es lo que produce. Pero en términos generales, si nosotros tenemos en claro la regulación de la presión arterial, cada vez que nosotros tomamos la presión arterial, vemos un número, por ejemplo, 120 de sistólica, 80 de diastólica, que representa ese número el volumen minuto por la resistencia periférica. Y la resistencia periférica depende fundamentalmente del tono muscular. Y el tono muscular va a depender del sistema nervioso para nosotros. ¿Y de qué receptores están involucrados en el sistema nervioso que me aumenten el tono muscular? Los alfa 1. Entonces ya empezamos a poner farmacología en todo esto. Entonces, si ponemos un agonista alfa 1 que ustedes ya lo vieron, que me aumenta el tono muscular, me aumenta la resistencia periférica, me va a aumentar la tensión arterial. Y en sentido contrario, si disminuye el tono muscular, disminuye la resistencia periférica y disminuye la presión arterial. Por el otro lado tenemos volumen minuto, que depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Y la frecuencia cardíaca de qué depende? Del sistema nervioso y humoral. ¿Y qué receptores están involucrados? Beta 1. Entonces, si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento del volumen minuto y un aumento de la presión arterial. Y por último, el volumen sistólico, ¿de qué va a depender?
la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Y cómo puedo hacer para que se contraiga más fuerte? ¿Con qué receptores? Beta 1. ¿Y qué agonista va a ser útil o qué agonista ustedes tienen o estudiaron, que es agonista alfa 1 y beta 1, que me va a aumentar la presión arterial? Finalmente, por ejemplo, la adrenalina. En un paro cardíaco utilizamos adrenalina. ¿Y qué efectos hace? Aumenta el tono muscular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad. Y por el otro lado tenemos la precarga. ¿Y de qué depende? De bisatergo, bislateris, bifrontis. ¿Qué era? Bisatergo, la presión del músculo. Bislateris, las válvulas venosas. Bisafrontis, la presión negativa intratorácica. El volumen, la posición y el retorno venoso. Todo eso va a depender de la precarga. Supónganse, ustedes están en un bar, hay una mujer embarazada que le baja la presión. Ustedes le toman la presión y la tienen en 79 de presión arterial sistólica, 60 de diastólica. ¿Y qué hace? Le suben las piernas. ¿Y qué producen elevándole los miembros inferiores? Aumentando la precarga, que aumenta el volumen sistólico, aumenta el volumen minuto y aumenta la presión arterial. ¿A dónde quiero llegar con este gráfico? Si ustedes, a partir de esta clase, empiezan a pensar más allá del número que ustedes están tomando en el monitor o tomando la presión, empiezan a pensar todo lo que hay detrás de la presión arterial, van a haber ganado mucho. Supónganse, ustedes toman la presión arterial de un paciente que tiene 120 de sistólica, pero tiene 140 de frecuencia cardíaca. La presión está normal, pero hay una frecuencia que me está compensando algo para que la presión esté normal. Y ese paciente no está bien, no puede tener 140 de sistólica que me está compensando algo o un tono muscular muy bajito o un volumen sistólico bajo para tener una presión arterial normal. Y cuando yo ese paciente que me llegue a quirófano, por ejemplo, séptico, por ejemplo, con una infección que tenga fiebre, y le hagamos un anestésico como los que vamos a estudiar, esa frecuencia cardíaca va a bajar seguramente y la presión va a bajar y el paciente se me choca en quirófano. Entonces tenemos que tener presente, desde ahora en adelante, cada vez que ustedes tomen la presión arterial, piensen más allá de este número. ¿Quiénes lo regulan? El anestesiólogo o la anestesiología es la especialidad que más toma la presión arterial al paciente. Nosotros cada 5 minutos debemos tomar la presión arterial. Y en mi práctica profesional, cada 3 minutos tomamos la presión arterial. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un monitor, una computadora que seteamos 3 minutos y en forma automática el monitor va a ir tomando la presión arterial. Y vamos a ir teniendo el paciente monitorizado con su tensión arterial cada 3 minutos. Y vamos a ver más allá de de ese número mágico, entre comillas, 120-80 si está dentro de sus valores normales. Tenemos que ir bien pensando y jugando con la farmacología en los receptores tanto para subir la presión arterial como para bajarla. Sigamos adelante. Índice terapéutico. El índice terapéutico es la causa por la cual la anestesia la hacen los anestesiólogos. Por ejemplo, terapia intensiva, lo puede hacer un terapista, un neumonólogo, un clínico, el que terminó la carrera, pero anestesia solamente lo va a hacer un anestesiólogo. ¿Por qué? Por el índice terapéutico. ¿Y de qué me habla el índice terapéutico? De un margen, de un valor de seguridad de las drogas. Nuestras drogas, las drogas que vamos a estudiar hoy, ya se los voy adelantando, tienen un índice terapéutico bajo. Es la comparación de la cantidad de una droga que causa la muerte, la dosis letal 50, la cantidad que causa el efecto terapéutico, dosis efectiva 50. El margen de seguridad es bajo.
Y las drogas anestésicas, como les dije, tienen un bajo índice de seguridad. Ubica a los anestésicos entre los más peligrosos en el uso clínico. Y acá les pongo algunos ejemplos. El sevoflurano 4, la lidocaína 6, la morfina 70 y la amitriptilina, se los puse intencionalmente, es un antidepresivo, 250. Imagínense que ustedes tienen una persona depresiva que tiene un intento de suicidio. Entonces, ¿qué hace? Toma lo primero que tiene a su alcance, que son los comprimidos antidepresivos para suicidarse. Metafóricamente va a necesitar 250 comprimidos para causarle la muerte. Y las tabletas o las cajas no tienen 200, intencionalmente no tienen 250 comprimidos, tienen mucho menos. Mientras que el sevoflurano o las drogas anestésicas, la relación es muy poquito. Un poquito más que nos pasamos, estamos en la dosis letal, que lo tenemos que tener presente. Entonces, durante el acto, antes del acto anestésico, nosotros tenemos que tener preparado todo. Tenemos que haber llegado previamente a la sala de operaciones y preparar la mesa de anestesia, las drogas, el circuito, que tengamos oxígeno, que cuando necesitemos oxígeno abramos una perilla, una válvula, el flujo que nos va a brindar oxígeno y que salga oxígeno. Muchas veces uno llega apurado, no revisa y cuando necesita oxígeno se da cuenta que el que estuvo antes cambió todos los circuitos. Entonces es un problema y eso puede provocar la muerte del paciente. Tenemos que tener todo preparado, pero lo tuvimos que haber chequeado de antemano. ¿Qué es la anestesia? La anestesia es una depresión global de todo el organismo, pero reversible porque lo queremos despertar, de las funciones del sistema nervioso central, lo cual va a resultar una pérdida de reacción, el paciente no se va a mover, y pérdida de todo estímulo externo. El paciente no tiene que tener percepción de lo que está pasando. ¿Cuántas veces, si yo estuviera en clase, yo les preguntaría cuántos de ustedes han escuchado o estado en una cirugía o los han operado, que han escuchado o les han comentado que han escuchado parte de la cirugía? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar y ahora lo vamos a ver más adelante. También tratamos de crear un estado confortable, reversible, de inmovilidad, que no se mueva, de estabilidad fisiológica, que la presión no esté ni muy alta ni muy baja, la frecuencia ni muy alta ni muy baja, durante y una vez terminado el procedimiento quirúrgico. Y la anestesiología no es considerada ni terapéutica, no curamos a nadie, ni diagnosticamos absolutamente nada. Entonces, la definición de la anestesia general, que esta definición me va a ayudar para el resto de la clase y fundamentalmente para la parte de inhalatorios, es un estado reversible inducido farmacológicamente, porque lo llevamos al coma farmacológico, que se caracteriza por inmovilidad, inconsciencia, amnesias que no tienen recuerdo e inhibición de la nocicepción que no tiene dolor. Y yo ya les voy a ir adelantando algo. Esto, fundamentalmente la inmovilidad, la inconsciencia y la amnesia, se producen en el sistema nervioso en distintos lugares, a distintas concentraciones y en distintos receptores. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la anestesia? Esto lo vimos en las charlas anteriores. Un bloqueo sensitivo, que no tenga dolor, un bloqueo de la conciencia, que no esté despierto, un bloqueo neuromuscular, que no se mueva el paciente, y un bloqueo autonómico, que no tenga lo que les había comentado, ni la frecuencia muy alta ni muy baja, porque con una frecuencia muy alta podemos tener lesión cardíaca, un infarto, muy frecuencia muy bajita podemos tener un paro cardíaco, y con la presión arterial podemos tener un ACV hemorrágico con hipertensión importante, o en algunos pacientes que estén en hipotensión, un ACV isquémico. Y si no bloqueamos cada uno de estos 4 pilares u objetivos de la anestesia, por ejemplo, ¿puede el paciente estar sin dolor? Sí. ¿Puede estar con un relajante muscular y que no se mueva? Sí. ¿Puede estar fisiológicamente compensado? Sí, pero puede estar despierto. Y es en esos pacientes que cuando se despiertan
el mismo paciente nos refería que él estaba despierto y trataba de decirnos que, que no lo operábamos, que estaba escuchando todo y nos refiere partes que han transcurrido literalmente. Bueno, esos son los objetivos. Y ahora las etapas de la anestesia. Los estoy introduciendo para hacerlo más didáctico en el quehacer profesional. Etapas. Hay un periodo preoperatorio que nosotros vamos a ver el paciente para pensar la técnica anestésica, un periodo intraoperatorio en el quirófano que lo inducimos, lo llevamos al sueño, lo mantenemos dormido, el mantenimiento, y lo recuperamos en quirófano. Y un periodo posoperatorio en una sala de recuperación que lo recuperamos o lo continuamos recuperando. Preoperatoriamente, cuando vemos al paciente, ¿qué vamos a ver? Si tiene hipertensión, diabetes, asma, insuficiencia hepática, coronaria, respiratoria. Vemos los estudios y si necesitamos le pedimos algún estudio o interconsulta con algún médico. ¿Para qué nos va a servir? Y si tiene una insuficiencia hepática o renal, vamos a pensar en las drogas que nosotros le administremos al paciente, nos va a aumentar la vida media. Si tiene una insuficiencia coronaria, y vamos a estar muchísimo más pendiente de esa regulación autonómica. Ese paciente no puede tener ni una taquicardia ni una hipertensión porque nos va a hacer un infarto. Insuficiencia respiratoria, por ejemplo, en un paciente tabaquista crónico y severo, y vamos a tener presente que la parte respiratoria puede tener una insuficiencia respiratoria. Vamos a ver si podemos hacerle un bloqueo, como vimos en el primer video, antes que hacerle una anestesia general. Todo eso lo vamos a evaluar en el periodo preoperatorio, evaluando y viendo al paciente. Una vez en quirófano, una vez que nosotros ya pensamos, podemos tener dos tipos de anestesia. La anestesia general, que va a ser la clase de hoy, que hay una pérdida de conciencia, o la regional, que fue anestésicos locales, que ya eso lo vimos en el video anterior. Y cuando llegamos al quirófano le ponemos monitores, y muchos monitores. Cuanto más monitores, menor va a ser la morbimortalidad. En mejores lugares vamos a estar y mejor nos va a ir, porque lo estamos monitorizando más. ¿Y cómo lo monitorizamos? Un electrocardiograma, vemos la frecuencia, vemos la temperatura. ¿Los pacientes se mueren de frío en quirófano? Sí, literalmente se mueren de frío. Oximetría de pulso, capnografía es la presión, la CO2, que va a exhalar el paciente en cada respiración, y con eso vamos a ver varios valores, cómo está relacionada la presión arterial con lo que exhalamos de CO2, si está bien intubado, si la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria es la adecuada. Vemos mucho con la capnografía. La presión arterial, vimos todo lo que regula. El gasto urinario, si el paciente está chocado no va a tener diuresis. Y pérdida de sangre, vamos a ir viendo si está sangrando, hay que pasarle sangre. Oxígeno inhalado, vamos a tener un monitor que nos va a decir si lo que le estamos dando es oxígeno. Porque si alguien conectó un tubo que no es oxígeno, donde nosotros abrimos y pensamos que es oxígeno, no va a tener un buen resultado, y eso lo podemos ver en un monitor. Ventilación minuto, presión inspiratoria máxima. Esto es importante para la clase, medición de las concentraciones de anestésicos volátiles. Yo voy a poder medir cuánto exhala el paciente de sevoflurano, por ejemplo. Entonces, yo ya se los voy adelantando. Lo que exhala el paciente, la medición de la concentración de anestésicos volátiles en el alvéolo, luego del equilibrio, va a ser lo que está en el sistema nervioso central. Es decir, esa medición es muy importante para nosotros. Lo que esté en el alvéolo va a estar en sistema nervioso central. Y lo vamos a ver en inhalatorios después. Pero ya les voy haciendo algunos comentarios. Presión venosa y electroencefalografía. Este monitor es uno de los últimos, es muy caro, no todos lo tienen, que le estamos haciendo un electroencefalograma continuamente durante el acto operatorio. ¿Para qué? Para ver si está dormido. Esto es una mesa de anestesia. Rápidamente viene el oxígeno, va a pasar por un flujómetro. Acá tenemos
oxígeno, óxido nitroso y aire comprimido. Luego pasa por una cajita de metal que es un vaporizador, que ahí lo vamos abriendo y lo vamos saturando con un anestésico volátil. Luego pasa por el respirador y finalmente pasa por estos caños que lo llevamos al paciente. Y todos estos monitores son los monitores que mencionamos en la diapositiva anterior. Esto es una mesa de anestesia. Esto es una mesa de anestesia más moderna, que la misma máquina va almacenando los datos electrónicamente del paciente. Nosotros no tenemos que escribir nada. Inducción. ¿Qué es? La pérdida del conocimiento. ¿Hay efectos hemodinámicos? Sí, la disminución de la presión arterial. Siempre, menos en una sola droga, la ketamina. Lo dormimos y deja de respirar, es decir, la ventilación debe ser asistida o controlada. Por eso les dije que antes de dormir un paciente tenemos que chequear que tengamos todas las drogas, que tengamos el oxígeno, que la mesa funcione, que el respirador esté andando bien. Y lo que necesitamos cambiar, lo cambiamos previo a la cirugía. Una vez que el paciente lo tenemos dormido, lo asistimos en la ventilación, lo tenemos que intubar, que es ponerle un tubo endotraqueal en la tráquea. ¿Para qué? Para conectarlo a un respirador y que el respirador ventile por el paciente. Porque en ese caso utilizamos relajantes musculares. La intubación endotraqueal fue una de las principales razones de la reducción de las muertes por broncoaspiración. Si ustedes se acuerdan de la clase anterior de relajantes musculares que yo les hablé, que ustedes están en una guardia, hay un paciente que les viene que chocó en moto y que había comido una hora antes, es decir, que tiene un estómago ocupado con un pH ácido, que si justo vomita cuando nosotros lo estamos tratando de intubar o decidimos no intubarlo y el paciente está está respirando pero está en coma y se aspira y la morbimortalidad aumenta. Mantenimiento, entonces lo inducimos, lo mantenemos dormido. La fase de mantenimiento de la anestesia general se relaciona con cambios de estímulos. El cirujano corta, tira, puede estar trabajando sobre órganos que tienen más sensibilidad que otros y eso me va a poder despertar o profundizar más el paciente. Cambios en el tercer espacio, los líquidos, pérdida de sangre, anomalías del equilibrio ácido-base. Todas las cirugías, el estado ácido-base lo vamos a tener presente, que es lo que ustedes estudiaron en fisiología renal y respiratoria. Todas las cirugías y en aquellas más complejas, nosotros deberíamos tener presente el pH del paciente, o lo podemos tener presente y en algunos casos sacamos gases y los analizamos y trabajamos en consecuencia. Si tenemos una acidosis respiratoria, vamos a modificar algo para tratar de compensar eso. Y lo mismo con la parte metabólica. Hipotermia, coagulopatías y otras entidades. Es decir, que nosotros trabajamos en todas las cirugías en muchos aspectos clínicos. Y en el periodo posoperatorio lo monitorizamos con oximetría de pulso, que el paciente tenga oxígeno a nivel circulatorio, que no haya una obstrucción de las vías respiratorias. Monitoreamos la presión arterial, que no se nos choque, la diuresis, que va a estar de la mano con la presión arterial, que nos habla de una hipotensión, si no tiene diuresis, es otra forma de controlar su presión arterial. Controlamos el dolor y las náuseas y vómitos. Y ahora quiero ir puntualmente sobre el tema farmacodinámica. Todo lo que vamos a ver hoy va a actuar aumentando la transmisión sináptica inhibitoria o inhibiendo la transmisión sináptica excitatoria. Esto, si yo estuviera en clase, yo les preguntaría, ¿ustedes alguna vez escucharon o ustedes tomaron Valium, Alprazolam, Diazepam o alguna benzodiazepina para descansar, para dormir? Entonces, a grosso modo, ¿cómo se duerme un paciente? Explíquenme cómo un paciente o por qué se duerme un paciente.
Para eso vamos a volver a la fisiología y yo les voy a preguntar cuál es las cargas que tiene una célula. ¿Cuál es el voltaje interior de una célula? Y es negativo comparado con el exterior. ¿Y entre cuánto está? Y alrededor de menos 70, menos 90 en el interior. Y cuando hay una excitación de esta célula, esto va de menos 70 a menos 50, llega a un umbral y se abren los canales voltaje dependiente de sodio. Entra mucho sodio y la célula pasa de una electronegatividad a ser positivo y desencadena un potencial de acción. Ahora, ¿qué pasa si a esta célula que está en menos 70, menos 80, menos 90, le ponemos cargas negativas? Lo hacemos más negativo. Cuando venga una estimulación, cuando el cirujano corte la piel, cuando empiece la operación, por más estimulación que tenga el paciente, no va a llegar a ese potencial umbral y no va a generar un potencial de acción. Entonces, ¿cómo se duerme? A grosso modo, para después vamos a ir a la parte molecular, hiperpolarizando la célula. ¿Y cómo hiperpolarizamos la célula? ¿Cómo la hacemos más negativa a la célula? Y entramos iones negativos. ¿Y qué iones negativos conocemos? Fundamentalmente los que van a estar involucrados, el cloro. Entonces entramos cloro a la célula. El cloro tiene una carga negativa y hiperpolarizamos la célula. Y por más de que el cirujano luego corte, no va a llegar a un potencial umbral para descargar un potencial de acción. Ese es en forma práctica cómo el paciente se duerme. Es decir, cuando ustedes piensen, cuando ustedes le den una benzodiazepina a algún vecino, un familiar, o ustedes consuman alguna de estas drogas, sepan que están hiperpolarizando las células. Entonces, las acciones moleculares anestésicos generales actúan sobre esa misma base, aumentan la transmisión sináptica inhibitoria. Le pongo cargas negativas a la célula o inhibo una transmisión excitatoria, no excito a la neurona siguiente. Esos van a ser los dos grandes mecanismos de acción. Y acá tenemos los receptores del sistema nervioso central. Y yo quiero que tengan en claro 4. Sinapsis inhibitorias, receptores de GABA, que lo vamos a ver ahora, que va a ser la mayoría de las drogas anestésicas van a actuar acá. Receptores de glicina, son iguales a los de GABA, que cambia la ubicación, los de glicina están en médula y en el tronco, y la estructura, que no nos cambia mucho. El resto es igual. Entra cloro, cargas negativas. Sinapsis inhibitoria. Sinapsis excitatoria, receptores NMDA, que ahora los vamos a ver. Que va a estar involucrado el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central. El GABA es el neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central. Y receptores de acetilcolina nicotínicos, ya los deben conocer de la clase anterior, neuronales. Eso no los vamos a ver, ya los vimos en la clase anterior. Es lo mismo de los que vimos, pero ahora en el sistema nervioso central. Antes entraba sodio y ahora va a entrar calcio. Y después hay otros 3 canales, canales de potasio, de fuga, saco cargas positivas, se llama condominio de 2 poros, hiperpolariza la célula. Canales de sodio regulados por voltaje, no entró cargas positivas, y canales de calcio regulados por el voltaje, no entró cargas positivas, pero acuérdense que el calcio está involucrado en la eliminación de las vesículas, es decir, también bloqueó la eliminación de las vesículas en la terminal nerviosa. Esos receptores tienen que estar presentes en ustedes, empiecen a pensar en esos receptores. Anestésicos parenterales. ¿Qué droga vamos a estudiar ahora? Tiopental, propofol. Tiopental no se usa más, pero es la droga patrón. Propofol es la que usamos todos los días. Y ketamina. Etomidate, midazolam, diazepam no los vamos a ver en esta clase.
farmacocinética. Y esto es importantísimo. Y tienen preguntas. Todas estas drogas, ¿dónde actúan? En el sistema nervioso central. Y para llegar al sistema nervioso central tienen que pasar barreras. O sea que la liposolubilidad es un factor clave que gobierna la farmacocinética. Y podemos dividir a los tejidos en tres grandes grupos. Ricamente irrigados, medianamente irrigados y pobremente irrigados. Dentro de ricamente irrigados tenemos el sistema nervioso central, el corazón, el hígado, el riñón, el pulmón. Moderadamente irrigados lo vamos a relacionar con el músculo y pobremente irrigados con la grasa. Vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a canalizar un paciente. Canalizar paciente es ponerle una vena, en una vena poner una vía, y vamos a administrarle una droga, cualquiera de la que vamos a ver ahora. Y yo ya les voy a decir que el paciente se duerme cuando llegan 40 miligramos de esa droga al sistema nervioso central. 40 miligramos. Recuerden ese número. Entonces, le administramos en el brazo una droga, 100 miligramos. Es decir, que en minuto 0 tiene 100 miligramos. ¿Y dónde van las drogas cuando inyectamos una droga en el brazo? ¿Dónde va la droga? ¿Dónde le administramos una droga intravenosa? ¿Dónde va esa droga? Y esa droga va a donde lo lleve la sangre. ¿Y dónde lo lleva la sangre? Y, como dijimos recién, hay tres grupos de tejidos. Ricamente irrigados, moderadamente y pobres. Va a ir primero a los ricamente irrigados. Muy bien. Entonces va a llegar en el primer latido. Siempre estamos hablando para que sea más fácil, ¿no? Todo esto, lo que vamos a hablar, pasa todo al mismo tiempo, pero llega en el primer latido al sistema nervioso central. Entonces, ¿cuánto tenemos en sangre en ese primer latido? Y en sangre tenemos 100 miligramos. Y en el sistema nervioso central, 0. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una droga muy liposoluble y una membrana semipermeable? Se equilibran. Muy bien, entonces ahora vamos a tener 50 miligramos en el intravascular y 50 miligramos en el sistema nervioso central, porque yo le inyecté 100, es liposoluble, llega al sistema nervioso central porque son los órganos ricamente irrigados y se equilibra en una membrana. Y pasa 50 y queda 50. Y yo les dije con cuánto se dormía el paciente. Con 40, entonces el paciente se duerme. Tenemos 40 miligramos en el sistema nervioso central. En el segundo latido va a ir a los moderadamente irrigados. ¿Cuáles serán? Músculo. Muy bien, entonces vamos a tener en la sangre, ¿cuánto teníamos? 50. Y en el músculo, 0. Entonces se equilibra, vamos a tener 25 y 25. No es ningún misterio, es una droga liposoluble sobre una membrana semipermeable que se equilibra. Y en el tercer latido va a volver al sistema nervioso central. ¿Y cuánto voy a tener en el intravascular? Y tenía 100, se me fue 50, después quedó 50, 25 en el músculo y vuelve 25. Muy bien. ¿Y el sistema nervioso central? Y tenía 50. ¿Y qué pasa ahora cuando tengo 50 en el sistema nervioso central y 25 en el intravascular? Y una membrana semipermeable. Y se equilibra de vuelta. ¿Y cuánto me queda? Y 37,5 de un lado y 37,5 del otro. Muy bien, porque sale del sistema nervioso central. ¿Y con cuánto les había dicho que el paciente se dormía? ¿Se acuerdan? Con 40. ¿Y qué va a pasar? Si yo les dije que se dormía con 40 y ahora tiene 37,5, ¿qué va a pasar? Se despierta. ¿Y hablé de metabolismo? No. ¿Estoy hablando de eliminación? No. ¿De qué estoy hablando? De distribución. Y esto tiene que quedar clarísimo para estas drogas porque es tema de examen. Entonces, ahora vamos a repasar esto, luego de una carga rápida intravenosa de estos fármacos, se distribuye preferentemente en los ricamente irrigados, donde se produce la anestesia en un solo ciclo circulatorio. 10 a 20 segundos el paciente se queda dormido literalmente. Las concentraciones sanguíneas se reducen con rapidez porque se distribuyen y se equilibran. El anestésico desde el sistema nervioso central difunde después hacia los menos irrigados, como en el músculo y más lentamente en el tejido.
Es decir, que todo va a pasar al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que todo va a pasar al mismo tiempo. Primero va al sistema nervioso central, se equilibra, se duerme. Después va a los otros tejidos menos irrigados, se equilibran. Cuando vuelve de vuelta al sistema nervioso central y hay menos, entonces empieza a salir. Y ahí es donde se despierta el paciente. La terminación de la anestesia luego de una dosis se debe a la redistribución fuera del sistema nervioso central y no a su metabolismo, no a su eliminación. Entonces, las concentraciones séricas del tiopental después de una dosis pueden describirse por dos constantes, vida media alfa y vida media beta. Vamos con las drogas. Y todas las drogas va a pasar lo mismo, porque todas actúan en el sistema nervioso central y todas van a pasar rápidamente, son muy solubles. Son drogas, ¿cuáles tenemos? El tiopental. Es un barbitúrico, fue el barbitúrico más frecuente para inducir anestesia. El limitante de la duración es la redistribución, lo que hablamos y lo que le va a pasar a la próxima, que es el propofol, que vamos a hablarla. La eliminación es metabólica por el metabolismo hepático y la eliminación renal. Y alto unión a proteínas. Cuidado en las insuficiencias hepáticas. Después de una dosis, y ahora repasamos lo mismo, después de una dosis intravenosa hay pérdida del conocimiento de 10 a 20 segundos, se recupera el sensorio de 5 a 8 minutos, es decir, esa es la vida media alfa que se distribuye, es decir, que llega al sistema nervioso central, se equilibra, va a los otros tejidos con menor irrigación, se equilibra y vuelve al sistema nervioso central y sale la droga del sistema nervioso central. Y el tiopental se metaboliza con lentitud en el hígado, que ya no influye en la duración de acción de la droga, que es la vida media beta. Y el mecanismo de acción, el receptor GABA A, que va a entrar cloro a la célula. Entonces, la mayoría de los anestésicos generales intravenosos actúa de manera predominante a través de los receptores GABA A, que aumenta la sensibilidad del GABA, al receptor. Y el GABA activa los canales de cloro y entra cargas negativas, hiperpolariza la célula. Facilita la neurotransmisión negativa. ¿Y qué va a producir? Deprime la respiración, disminuye la presión arterial, no son analgésicos, eso lo vimos en los pilares, y después de dormirlo, después de inducirlo, podemos utilizar otras drogas como las drogas inhalatorias, los opioides y los relajantes que ustedes ya estudiaron. Y en el aparato cardiovascular, los efectos adversos, disminución de la presión arterial. ¿Y por dónde? ¿Y dónde había receptores? En la resistencia, en la frecuencia, en este caso, aumenta la frecuencia cardíaca para contrarrestar la disminución de la presión arterial, pero si le damos más droga, también va a actuar sobre la frecuencia, la va a deprimir a la frecuencia cardíaca. Todo va a depender la dosis, va a ser dosis dependiente. Y la reducción de la contractilidad y disminución de la resistencia periférica. Para esto tienen que recordar el cuadro que ya vimos. Terminamos con tiopental, entramos con propofol. Es muy parecido al tiopental, pero es más moderno. Se va a metabolizar más rápido, va a durar menos, el paciente va a estar más despierto, se va a poder ir a la casa más rápido. Vamos a poder usar esa misma cama para 2 o 3 pacientes más. La droga va a ser más cara. Entonces, farmacocinéticamente los mismos principios. Rápida depuración, menor intensidad de resaca, no actúa sobre los receptores histaminérgicos, el propofol, a diferencia del tiopental. Útil en cirugías ambulatorias, hoy lo utilizamos en todas las cirugías. Lo metabolizamos en el hígado y lo eliminamos a nivel renal. El propofol lo podemos utilizar en la inducción y en el mantenimiento. Y efectos adversos, obstrucción de las vías respiratorias. Tenemos que estar preparados para que el paciente deje de respirar. En un paciente de un peso normal, lo podemos ventilar, no va a haber problema, pero si estamos con un obeso mórbido, con un cuello corto, con un síndrome del sueño, hay pacientes que nos va a costar mucho ventilarlo, ¿no? Y tenemos que tener todo preparado. Apnea y dolor del ser inyectado. Por ende, ¿qué nos queda? Que cada vez que administremos propofol tenemos que tener preparado todos los elementos que vamos a utilizar para ventilar y oxigenar ese paciente.
Entonces, fármacos que potencian al receptor GABA, que van a actuar entrando cloro e hiperpolarizando, son varios, son 8. Los inhalatorios, que no los vimos, que los vamos a ver más adelante, el GABA mismo, las benzodiazepinas, que la van a ver en fármaco 2, los barbitúricos, que los estamos viendo, el alcohol. Yo les dije que tenían que tener presente el mecanismo del alcohol, es sobre este receptor. El propofol, el etomidato, y los neuroesteroides, y actúan en distintos lugares del receptor. Y aquí les presento el receptor: el alcohol, los barbitúricos, los esteroides, el GABA, las benzodiazepinas, los inhalatorios. Otro esquema, los anestésicos generales, el propofol, el alotano, en este caso el sevoflurano, el isoflurano, el alcohol, los barbitúricos, el etomidato, el GABA, las benzodiazepinas. Todos estos actúan sobre este receptor, entrando cloro, hiperpolarizando la célula. Esto tiene que quedar claro. Y esta es otra figura que nos indica dónde está el bolsillo de unión anestésica. Aquí acá actúan los inhalatorios. En este caso, el desflorano. Pero todos actúan en este receptor. Esto tiene que quedar claro. Vamos con la ketamina. Les dije que la ketamina era la única droga que no producía una disminución de la presión arterial. Al contrario, la va a aumentar. Tiene algunas características esta droga. Tiene una anestesia disociativa. ¿Y qué significa que tenga una anestesia disociativa? Que da amnesia es que no tenga recuerdo, analgesia es que no tenga dolor, no tiene recuerdo ni dolor. No pierde los reflejos de la vía aérea, es decir, que el paciente respira, es decir, que no necesito tener una mesa de anestesia. En principio, tenemos que tenerla, pero ahora déjenme llegar, que es donde yo quiero llegar. Déjenme llegar a un lugar que se los voy a comentar. No hay depresión respiratoria. Entonces, esta droga, ¿dónde la puedo utilizar? En zonas de catástrofe. Cuando fue el tema de la AMIA, se utilizó ketamina. En la guerra de las Malvinas, se utilizó ketamina. No necesito una mesa de anestesia para cada paciente. Pueden tener los ojos abiertos, pero no tienen recuerdo, tienen amnesia y analgesia, están en un coma farmacológico y pueden mover los miembros involuntariamente. Los vamos a atar. Pero tienen alucinaciones visuales y táctiles. Los pacientes refieren que tienen pesadillas con estas drogas. Y hoy por hoy se utilizan en muy pocas excepciones la ketamina. Va a producir una actividad simpático-mimética indirecta, es decir, que va a aumentar la presión arterial hasta el 25%. Aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco la ketamina. ¿Por qué? Porque inhibe la captación de catecolaminas. Entonces vamos a tener más catecolaminas en la hendidura sináptica. Ese sería el mecanismo de acción del aumento de la presión arterial. ¿Y dónde lo usamos? En las urgencias. Los pacientes que le pasó por arriba un tren y perdieron 2, 3 litros de su volemia, que están chocados, entonces lo dormimos con una droga que les suba un poquito la presión, en este caso la ketamina. Los quemados, porque no se nos va a deprimir el sistema ventilatorio, el paciente va a seguir ventilando. Si se nos deprime, tenemos que poner un laringoscopio, que es un elemento de metal, instrumentar la vía aérea y ponerle un tubito en los pulmones. Y si supónganse que el paciente está en un lugar cerrado, aspirando el humo de un incendio, el calor que está ese aire inspirado le va a quemar toda su vía respiratoria. Es decir, no solamente el fuego tiene que llegar, porque uno se imagina, y el fuego con la vía aérea es raro, sí, pero cuando el paciente está en un lugar cerrado y respira el aire caliente o los gases también tóxicos que se emanan del incendio, se quema toda la vía respiratoria. Entonces, si nosotros manejamos la vía respiratoria,
le podemos producir aún más lesión en todos los tejidos que estemos manipulando. Entonces utilizamos una droga que el paciente solito esté dormido y respire solito los quemados. En las guerras, ya lo comentamos, porque utilizamos, podemos dormir varios pacientes o operar varios pacientes sin una mesa de anestesia. Y acá les presento el mecanismo de acción, que no es fácil, pero lo tienen que tener presente. Bloquea la neurotransmisión excitatoria del receptor NMDA. Les dije que el glutamato era el neurotransmisor más frecuente, excitatorio del sistema nervioso central. También va a actuar sobre este receptor el óxido nitroso y el xenón, que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos glutamato y aspartato, van a ser agonistas de este receptor, que está distribuido en el sistema, en el cerebro, en el sistema nervioso central y en la médula. Y quiero dividir los receptores en dos grupos. Receptores dentro de esta clasificación en receptores NMDA y no NMDA. Y dentro del NMDA tenemos N-metildeaspartato, el receptor NMDA, y no NMDA tenemos dos receptores, el AMPA y el kainato. El AMPA va a estar relacionado con el NMDA, y ahora vamos a ver. Y kainato va a ser presináptico y es el menos estudiado de los tres. Entonces tenemos los agonistas, glutamato y aspartato, fundamentalmente el glutamato, y antagonistas, la ketamina. En este receptor necesitamos glicina. La glicina actúa como un coagonista y debe ocupar su sitio para que el glutamato hable al canal. Y el canal entra cargas positivas. Calcio y sodio, fundamentalmente calcio. Es decir, necesitamos un coagonista que es la glicina y luego el glutamato. Entonces el glutamato es liberado de la neurona presináptica y se va a unir a los receptores NMDA y van a estar al lado de los NMDA, va a estar los AMPA. Siempre al lado de un NMDA va a estar el AMPA. Pero primero el glutamato abre los AMPA, porque el NMDA va a tener magnesio que lo va a bloquear. Entonces primero abre el AMPA. La entrada de sodio en el canal AMPA produce un potencial postsináptico excitatorio. Entonces primero abre el AMPA, entra cargas positivas. Una suficiente despolarización provoca la apertura de los AMPA, los potenciales postsinápticos excitatorios, que provocan la salida de magnesio del receptor NMDA. Y recién ahí, cuando el AMPA es activado y ayuda a sacar el magnesio del NMDA, se activa el receptor NMDA. Entonces, repasando, el glutamato es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. En cada receptor hay sitios para el glutamato y el aspartato, que es el agonista, y sitios para el coagonista, que es la glicina, que tienen que estar siempre juntos. Los anestésicos gaseosos producen, esto lo vamos a ver más adelante, producen la inhibición competitiva no dejando unir al coagonista, la glicina, el óxido nitroso, se va a unir donde se une la glicina y no va a permitir que cuando se una al glutamato hable este receptor. Y esto va a permitir la permeabilidad, la alta permeabilidad, la entrada de calcio y sodio, pero fundamentalmente calcio. El sodio entra 10 veces menos que el calcio, y salida de potasio. Pero fundamentalmente vamos a pensar en el calcio, cargas positivas que entran. Y esto es un repaso. Entonces tenemos la salida de glutamato. Vamos a tener dos receptores, NMDA y AMPA. AMPA se activan, entra el sodio. El sodio va a provocar un potencial postsináptico excitatorio, que esto va a ayudar a sacar el magnesio. Se abre el NMDA, pasa calcio, entra calcio, actúa como segundo mensajero, y esto va a provocar dos cosas: la liberación de óxido nítrico, que va a estimular más liberación de glutamato, y por el otro lado va a aumentar la sensibilidad del AMPA para el glutamato.
Este es el mecanismo de acción del receptor NMDA. ¿Y dónde actúa la ketamina? Bloqueando este canal NMDA. Bloquea el canal NMDA. Anestésicos inhalatorios. Inhalatorios. Bueno, acá se los presento. Tenemos el éter, el ciclopropano que no lo utilizamos más, el óxido nitroso que prácticamente no lo utilizamos más, pero tienen preguntas. Y dentro de los halogenados, alotano, enflorano, isoflorano, sevoflorano y desflorano, que no lo puse ahí. Pero el que utilizamos todos los días es el sevoflorano de todas estas drogas. ¿Cómo los clasificamos? En anestésicos volátiles, alotano, enflorano, isoflorano, sevoflorano, desflorano. Para nosotros, la droga patrón es el alotano, pero hoy utilizamos el sevoflorano, que tiene algunas características similares. Nosotros tenemos que estudiar la droga patrón y después estudiar el resto de las drogas con sus características distintas a la droga patrón. Y anestésicos gaseosos, óxido nitroso y xenón. El óxido nitroso es la droga del pasado, el xenón es la droga del futuro, que hoy todavía no se utiliza, pero tiene algunas características que la diferencian. Farmacocinética. La farmacocinética de los inhalatorios, yo les diría que es lo más difícil para entender de toda la farmacología. Es lo más difícil porque es una droga gaseosa y es la primera vez que ustedes van a estar en contacto con una droga gaseosa y no hay muchas drogas más que actúen como gases. Y tienen preguntas ustedes en la guía de trabajos prácticos sobre los inhalatorios. Y para esto tienen que tener presente lo que yo les voy a ir comentando. La solubilidad, ¿qué es? Es la capacidad que tiene un anestésico inhalatorio en disolverse en un solvente. La solubilidad es la capacidad que tiene para pasar membranas. Una droga soluble pasa y se distribuye. ¿Cómo se mide? Con un coeficiente de partición, que lo vamos a ver. Y el alotano tiene elevada solubilidad en sangre, pasa muchas membranas muy rápido. Y el óxido nitroso, el sevoflorano, el desflorano tienen una baja solubilidad en sangre. Pasan, sí, pero pasan menos rápido que el alotano. Solubilidad. Entonces tenemos las drogas que yo les mencioné, de menos solubles a más solubles. El óxido nitroso es la menos soluble, el desflorano y el sevoflorano los menos solubles, y los más solubles el alotano. Y el equilibrio se logra más rápido con las drogas menos solubles. Y ustedes tienen las preguntas, y entre ellas una pregunta que habla de solubilidad y velocidad de inducción. Y en el posgrado también se pregunta esto. Entonces tienen una droga soluble, la más soluble se duerme más rápido. ¿Pero cómo? Si pasa más rápido en membranas, sí. Pasa más rápido en membranas. Pero pasa más rápido muchas membranas, en muchos lados. Y yo les dije, ¿dónde van las drogas? Uno administra una droga. ¿Y dónde va? ¿Y dónde lo lleva la sangre? Y en ese camino que va a ir la sangre, en todos, algo esquemático les voy a ir comentando primero para que lo entiendan. En ese camino que va a ir la sangre, una droga soluble se va a ir yendo, se va a ir equilibrando en todas las membranas que puede hacerlo. Entonces, cuando llega al sistema nervioso central, va a llegar más o menos sangre. Una droga muy soluble que se fue equilibrando en todo su camino hasta llegar al sistema nervioso central. Va a llegar menos, porque se fue donde podía, se equilibraba, se iba yendo de su camino, se iba equilibrando con todas las membranas. Entonces llega más o menos, dijimos menos. Se duerme más rápido o más lento. Y si llega menos droga, se va a dormir más lento. Y las drogas menos solubles, ¿dónde van? Y al mismo lugar, donde los lleve la sangre.
Y es en ese camino que va junto con la sangre. ¿Se va a equilibrar? Sí, se va a equilibrar. ¿Tan rápido como las más solubles? No, porque es menos soluble. Entonces va a llegar más o menos droga al sistema nervioso central. Y va a llegar más, porque menos se nos fue menos por el camino, porque es menos soluble. Y si llega más, ¿se va a dormir más rápido o más lento? Se va a dormir más rápido porque tengo más droga. Eso es esquemáticamente para que vayamos pensando por qué las drogas más solubles tardan más en dormir al paciente y las drogas menos solubles tardan menos en dormirse el paciente. El equilibrio se logra más rápido con las drogas menos solubles. Entonces, para hacer un resumen, los gases inhalatorios que no son muy solubles, el equilibrio se logra rápidamente porque llega más droga al sistema nervioso central. A mayor solubilidad y el equilibrio se va logrando lentamente. ¿Por qué? Porque se va a ir equilibrando en todos lados que pueda. Entonces va a llegar menos al sistema nervioso central. Y fundamentalmente la grasa constituye un enorme reservorio para los anestésicos que se va a ir llenando lentamente. Entonces tienen que quedar 2 o 3 cosas en clara. Claro, el primer lugar donde se va a equilibrar los inhalatorios van a ser en los ricamente irrigados, en minutos, de 10 a 15 minutos se equilibra. Luego los medianamente irrigados, el músculo, en horas se equilibra. Y los pobremente irrigados, la grasa, en días se va a equilibrar. Pero una cirugía dura horas. O sea que la grasa, salvo que el paciente esté 1 o 2 días, no se va a equilibrar. Y la pregunta de examen es, en la inducción, ¿interviene la grasa? ¿El obeso interviene en la velocidad de equilibrio? No, porque es el último escalón. El primer escalón va a ser los ricamente irrigados y se va a equilibrar y se duerme. Los medianamente, el músculo y después la grasa. Ahora, en el despertar, y en el primer lugar, es verdad, se me va a ir del sistema nervioso central, lo voy a eliminar, pero la grasa también se va a ir yendo y tengo mucha droga en grasa. ¿Y puede volver al sistema nervioso central? Sí. ¿Y puede dormir? Sí. Y en realidad lo que no es que se va a dormir, sino que nunca se va a despertar o va a tardar más en despertarse. Entonces, la obesidad va a influir no en la inducción, sino en el despertar del paciente. Eso tiene que quedar claro. Presión parcial. La presión parcial, ¿qué es? La presión parcial de un gas anestésico determina el efecto. Es la fuerza con que se mueve el gas dentro del organismo. El alvéolo, la sangre y el sistema nervioso central. Esos van a ser los 3 tejidos que nos van a interesar a nosotros como anestesiólogos. Porque entra por el alvéolo, lo transporta a la sangre y quiero que actúe en el sistema nervioso central. Cuando la presión parcial de los anestésicos es igual en los distintos tejidos, cuando el organismo está equilibrado, lo que entra es lo que sale, porque no acumulamos más. Estas drogas se desplazan desde regiones de alta presión, de alta concentración de moléculas, a las de baja presión. No están afectados por otros componentes de la mezcla gaseosa. Y yo no hablé de las mezclas gaseosas que podemos hacer, pero podemos hacer aire, oxígeno, protóxido y sevoflurano. Podemos poner 4 drogas para dormir el paciente. Y cada una actúa en forma independiente porque su presión parcial es única. Y se alcanza el equilibrio cuando la presión parcial es igual a los diferentes compartimientos. Que eso ya lo dijimos. Los ricamente irrigados se van a equilibrar en minutos, 10 a 15 minutos. El músculo en horas. Y aquí les pongo algunos. Este gráfico lo puse para ver lo siguiente. Una droga soluble como el alotano
La velocidad de inducción es lenta, porque se va por todos lados antes de llegar al sistema nervioso central. Entonces va a llegar menos droga. Una droga poco soluble, como el sevoflurano, la velocidad de inducción va a ser rápida, porque es poco soluble. Entonces se va a ir hacia los tejidos menos concentración y va a llegar más al sistema nervioso central. Y dijimos que la solubilidad, ¿cómo la medíamos? Con un coeficiente de partición. Cuanto más soluble, mayor va a ser el coeficiente de partición. Y ahora eso lo vamos a ver. Coeficiente de partición. Cuanto más soluble en sangre, mayor es su lambda. Se mide el coeficiente de partición con lambda, sangre-gas. La relación que hay. Las moléculas que hay en sangre y en el gas al mismo tiempo en el mismo volumen. Es decir, el alotano, esto es difícil de entender, yo les dije que esto era difícil. En el alotano hay 2,5 la relación entre sangre y gas, es decir, que hay 2 veces y medias más moléculas en la sangre que en el gas, porque es soluble, pasa mucho. Y ahora vamos a ver en el isoflurano 1,4, es decir, que hay 1,4 más moléculas en el mismo volumen en la sangre que en el gas, porque pasa mucho. Y esto lo vemos ahora. En el mismo volumen entre gas y sangre, dijimos 1,4, en el mismo volumen hay más moléculas en sangre que en el gas. Y acá los vemos. Cada una de estos puntitos es una molécula. Hay más volumen en la sangre que en el gas. Es decir, nosotros administramos la droga en el alvéolo, en un gas, y se equilibra. Y cuando tiene la misma presión parcial, la presión parcial se genera con las moléculas, pero no son la misma cantidad de moléculas en un lado y a otro para formar ese equilibrio. Se forma el equilibrio, esa misma presión parcial, pero hay más moléculas en la sangre que en el gas. ¿Cuántas? 1,4. Y cuando hacemos la relación o medimos la relación entre la sangre y el sistema nervioso central, hay 2,2, es decir, el doble prácticamente que en la sangre. El doble y un poquito más que en la sangre en el sistema nervioso central, porque es muy soluble, pasa mucho, en la misma presión parcial. Ese es el coeficiente de partición. Y esta es una droga muy soluble. Representa el coeficiente de partición un volumen, lo podemos medir de dos formas, pero a mí me gusta esta segunda forma. Yo se las voy a leer a las dos. En un estado de equilibrio, en igual volumen, lo que vimos recién, entre la sangre y el gas, en igual volumen entre la sangre y el gas, la cantidad de sangre contiene 1,4 veces más cantidad de moléculas de isoflurano. Vamos para acá. La sangre tiene más moléculas de isoflurano que el gas, es decir, pasa más para tener la misma presión parcial. Y la otra definición representa un volumen relativo de dos compartimientos que contienen iguales presiones parciales. ¿Qué sería esto? La sangre y el gas tienen estos son volúmenes relativos que tienen igual presión parcial. ¿Y dónde tiene más concentración de solutos? En la sangre. En el mismo volumen en la sangre, pero necesitamos ampliar el volumen del gas para que tenga la misma cantidad de moléculas. Pero me gusta más la primera definición. Es decir, que cuando vemos 1,4, tenemos 1,4 más moléculas en sangre que en el gas. Farmacodinámica. Potencia. Y esto también no es fácil de entender. La potencia. ¿Cómo medimos dos inhalatorios? ¿Cuál es más potente? Nosotros tenemos
una cajita de metal que es un vaporizador que siempre la abrimos, tiene unos números y la vamos a ir abriendo y pasa la misma cantidad de droga. Pero hay drogas que necesitamos muchas más moléculas y otras que necesitamos menos moléculas. ¿Para qué? Para cuando el cirujano incide la piel, algunos ya están dormidos y otros todavía no están dormidos. Entonces la potencia no me va a medir eso. Se va a medir con concentración alveolar mínima. La potencia es una comparación, es un patrón que compara dos anestésicos. Que va a comparar dos anestésicos. La potencia se mide en unidades, la concentración alveolar mínima. Una concentración alveolar mínima. ¿Para qué? Para que el 50% de los sujetos responde o no responde a la incisión quirúrgica. Una dosis de un MAC evita los movimientos de reacción a la incisión quirúrgica en el 50% de los pacientes. Es la misma cantidad, es la mínima cantidad o fracción del gas en el alvéolo, porque yo les dije que yo podía medir la concentración del gas exhalado, que es lo mismo que tengo en el alvéolo, para impedir el movimiento en el 50% de los pacientes. Es decir, el 50% lo voy a tener despiertos y el 50% lo voy a tener dormidos cuando empiece a operar. A una MAC. El concepto de MAC aportó una referencia para medir inmovilidad. Y este es el vaporizador, y si ustedes ven aquí, tiene unos numeritos, entonces siempre en la misma, se va a ir abriendo siempre el mismo diámetro, y va a ir pasando la misma cantidad de moléculas, pero en algunos vamos a necesitar más, y en otros vamos a necesitar menos. En los que son más potentes vamos a necesitar menos droga para cuando el cirujano incida piel y no responda, que en los menos potentes vamos a necesitar más droga para cuando el cirujano incida piel, el paciente no se mueva. Concentración alveolar mínima. Las concentraciones alveolares de los anestésicos inhalatorios, tras el equilibrio que yo les comenté que 10 a 15 minutos, reflejan las concentraciones de los órganos bien perfundidos. Es decir, vamos a necesitar de 10 a 15 minutos para que la presión parcial del alvéolo sea igual a la presión parcial del sistema nervioso central. Es decir, cuando yo vea en el monitor la cantidad de moléculas que hay en el alvéolo del inhalatorio, lo voy a poder relacionar con el sistema nervioso central después de 10 a 15 minutos. Y aquí les presento un gráfico que tiene varios temas a estudiar. A medida que yo voy abriendo el vaporizador, ese frasquito de metal con los números que yo les fui comentando, cuando lo abro a 1 para esta droga, el sevoflurano, que es la que más utilizamos hoy, aproximadamente el 12% de los pacientes no se mueve. Cuando lo ponemos a 2, el 50%, y el cirujano incide piel, el 50% de los pacientes no se mueve, está anestesiado. Y ese valor lo vamos a llamar una MAC. Que es una MAC, que es la concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima, que era el 50% de los pacientes no responde a la incisión quirúrgica. Pero yo quiero tener el 50% despierto, yo lo pongo en 2 al vaporizador. Y yo sé que el 50% no me va a responder, pero el otro 50% sí va a estar despierto cuando incide piel. Entonces no me sirve ese valor. Cuando yo lo llevo al 30% de una MAC, voy a observar que el 95% de los pacientes está dormido. Y ese número mágico es el 2,6. Y yo lo dejo, me queda el 5%, yo lo dejo en 2,6. No, yo generalmente lo utilizo tratando de cubrir el 100% de los pacientes, porque no quiero que me quede el 5% de los pacientes despierto cuando el cirujano empiece. Entonces lo llevo a 3, que voy a tener el 99% de los pacientes que no me van a responder al estímulo quirúrgico.
No sé si quedó claro esto. Por un lado, yo busco que un porcentaje no responda al estímulo quirúrgico. A eso lo voy a llamar una MAC, que sé que el 50% está despierto y el 50% está dormido. Ese número no me sirve. Cuando busco la dosis efectiva 95 es el 1.3, pero tampoco me sirve. Yo quiero el 100% y lo llevo a 99% de los pacientes, la dosis efectiva del 99, que ese es el valor, o a eso quiero apuntar, que tener prácticamente todos los pacientes dormidos cuando el cirujano comience. ¿Mm? Eso es concentración alveolar mínima, para que tengan ese concepto. Farmacodinamia. El anestésico inhalatorio dijimos que provoca diferentes estados anestésicos: inmovilidad, inconsciencia y memoria, que actúa en distintos sitios, como ya se los comenté, del sistema nervioso central, y en distintas células o moléculas, distintos receptores. Y ahora yo les voy a agregar, para complicárselo más, a distintas concentraciones. Entonces, para provocar los distintos componentes del estado anestésico, va a actuar en distintos lugares, en distintas células y en distintos receptores, a distintas concentraciones. Y acá les presento otro gráfico. Y acá les empiezo o les refresco el concepto de MAC. La MAC me hablaba de inmovilidad. Cuando yo lo abro a una MAC, le voy dando una MAC, yo sé que el 50% no me va a responder. No se me va a mover. Entonces estoy hablando de inmovilidad. ¿Y dónde actúan? Va a actuar en la médula, para que no tenga movilidad el inhalatorio. Va a actuar en la médula. A una MAC, si voy bajando a 0.5 MAC, menos concentración, va a estar en un estado de inconsciencia. ¿Y dónde va a actuar? En la corteza, en el tálamo fundamentalmente, y en la formación reticular. Y si tengo menos concentración, tengo amnesia. ¿Y dónde va a actuar? En la amígdala, en el hipocampo y en el lóbulo temporal. Y ahora se los voy a comentar al revés. Yo tengo un paciente que le voy a administrar de 0 inhalatorio. Entonces, lo primero que va a perder un paciente, a medida que yo le voy administrando la droga, es la memoria. Pero el paciente está despierto y se mueve. Si le voy administrando más droga, el paciente se duerme, no va a tener memoria, el paciente se duerme, pero se va a seguir moviendo. Y si le voy siguiendo administrando droga, el paciente no va a tener recuerdo, va a estar dormido y no se va a mover. Y eso lo voy a ir logrando con la MAC. Y esto lo voy a ir midiendo con el monitor. Por eso recalqué en los monitores al comienzo de la charla. Y ahora yo les voy a poner un ejemplo que muchas veces pasa. Estoy en una cirugía y voy bajando el inhalatorio. Voy bajando porque el paciente se va terminando la cirugía o va bajando la presión. Voy bajando el inhalatorio hasta que en un momento me dice la instrumentadora: doctor, el paciente se está moviendo. Y yo me acerco a la cabecera, la instrumentadora me dice que se está moviendo, es decir, que estoy de esta concentración para acá, me acerco a la cabecera y el paciente tiene los ojos abiertos. Lo están operando. Rápidamente lo duermo, puede ser con propofol, pongo cargas negativas dentro de las células y pierde su conciencia.
Y cuando se termina la cirugía le pregunto si recuerda algo y el paciente me dice que no recuerda nada. Es decir, que la concentración que estuvo en ese momento que la instrumentadora me dijo que el paciente se movía y yo me acerqué y vi que el paciente estaba despierto porque tenía los ojos abiertos, estaba entre 0.5 y 0,25 de la MAC. Estaba en este rango. Es decir, tenía un paciente que se movía, estaba de este rango para siendo menor. El paciente estaba despierto, tenía los ojos abiertos, estaba en este rango, pero el paciente no tenía memoria, no tuvo memoria. Es decir, que 0,25 estaba en un rango superior, estaba en este lado. Si el paciente me hubiera comentado de que sí, que él sintió que estaba despierto y que tenía un tubo y que quería avisarnos que dejara de operarnos, pero no podía, estaríamos de 0,25 de la MAC hacia 0, estaríamos en este rango. Y esto pasa en todas las cirugías. Por eso tenemos monitores que ¿qué nos miden? Este valor, el MAC. Yo sé que por arriba de un MAC, el 50% no se va a mover. Y prácticamente va a estar inconsciente y sin recuerdo. Y yo voy a tratar de llevarlo a 1.5 de la MAC o a 2 de la MAC en todas las cirugías. Inmovilidad. Dijimos que vamos a hablar de la inmovilidad, de la inconsciencia y de la amnesia. Inmovilidad. Los anestésicos volátiles, para anular el movimiento, actúan en la médula, lo dijimos, y requieren concentraciones más elevadas que la inconsciencia y la amnesia, por arriba de una CAM. ¿Y qué canales están involucrados? Los de sodio, los de sodio activados por voltaje, los NAP. Inconsciencia. La pérdida de conciencia se produce a concentraciones de 0,5 CAM, menores a la inmovilidad. ¿Y qué estructuras están implicadas? La corteza, el tálamo y la formación reticular. ¿Y qué receptores están involucrados? El GABA y los receptores NMDA, que fueron los que vimos hace un ratito. Finalmente, la memoria se logra con una concentración menor a la inconsciencia. ¿Y dónde están involucrados? En el hipocampo, en el lóbulo temporal y en la amígdala. ¿Y qué receptores están involucrados? El GABA, que los vimos, el NMDA, que los vimos, y los receptores de acetilcolina nicotínico, que los vieron en la clase anterior. Todos los inhalatorios van a tener la misma farmacocinética que hablamos y la farmacodinamia que terminamos de mencionar. Ahora vamos droga por droga. Alotano, sevoflurano y óxido nitroso y terminamos la charla. Alotano es la droga patrón. Es muy soluble. La inducción es lenta, se acumula en grasa y se recupera lentamente. Tiene bajo costo. Todas las drogas más modernas se despiertan rápido y podemos generar ese girocama y por ende los laboratorios lo cobran más caro. Aparato cardiovascular, reducción de la presión arterial, disminuye entre un 20 y 25% de la presión arterial a una MAC. Hay una disminución del gasto cardíaco por depresión miocárdica que se debe a la reducción de las corrientes de calcio inducidas por la despolarización. Es decir, no entra calcio que lo necesitamos para la liberación de las vesículas en el terminal sináptico. Y también nos reduce la frecuencia cardíaca. Y sensibiliza al miocardio a las catecolaminas, el alotano. En la parte respiratoria, y todos producen lo mismo, disminuyen la ventilación alveolar. Si disminuye la ventilación alveolar, retenemos más dióxido de carbono, aumento del dióxido de carbono. Y si tenemos un aumento del dióxido de carbono, eso genera en los quimiorreceptores centrales un aumento de la ventilación. Pero el alotano y todo el resto de los inhalatorios no genera un incremento compensador. Por más de que aumente el dióxido de carbono,
no aumentamos la ventilación. No genera un incremento compensador. Y por otro lado, en los quimiorreceptores periféricos que sensan la hipoxemia, la disminución de oxígeno en la arteria arterial, deprime la reacción de los quimiorreceptores. Si no tuviéramos esta droga y tenemos una hipoxemia, el organismo actúa aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Para qué? Para que pasen más glóbulos rojos por el pulmón y se oxigenen. Entonces, los inhalatorios hacen dos mecanismos. En los quimiorreceptores centrales, el aumento de dióxido de carbono no genera la compensación del aumento de la ventilación. Y a nivel del quimiorreceptor periférico, la hipoxemia, el alotano no genera el aumento de su compensación, la taquicardia y el aumento de la presión arterial. Y son broncodilatadores iguales que el resto. En el músculo, potencia la acción de los relajantes musculares no despolarizantes, que eso ya lo vimos, tanto a nivel periférico como central. ¿Por qué? Porque acortan el tiempo de apertura del canal nicotínico y desensibilizan al receptor de acetilcolina. Y pueden provocar hipertermia maligna. Todo esto ya lo vimos. Sevoflurano es el que menos solubilidad tiene. Entonces, ese va a ser el que más rápido se va a dormir y el que más rápido se va a despertar. Entonces, permiten un control excelente de la función de la anestesia, una recuperación muy rápida al interrumpir su administración. ¿En quiénes lo utilizamos? Hoy en día lo utilizamos en todos los pacientes, pero al comienzo se utilizaba en cirugías ambulatorias porque se tenían que despertar e irse a la casa lo más rápido posible para utilizar esa cama. Y en la población pediátrica, porque lo tenemos que dormir lo más rápido posible. Como última droga, tenemos el óxido nitroso. Es un gas junto con el xenón. Es muy insoluble en sangre, entonces tiene una rápida inducción y una rápida recuperación. Es un anestésico gaseoso. Tiene menor potencia que los anestésicos volátiles. Los anestésicos volátiles tienen mayor potencia. Y si este tiene menor potencia, ¿qué vamos a necesitar? Más droga, mayor concentración. Entonces representa una gran parte de la mezcla del gas. Y esto va a provocar para nosotros, y esto se los van a preguntar en las guías de trabajo prácticos, dos efectos. Efecto de concentración y efecto de segundo gas. Entonces, voy a volver a la mesa de anestesia. Para tener una alta concentración, voy a abrir óxido nitroso y oxígeno. Si yo abro 2 litros de oxígeno, ¿qué fracción inspirada de oxígeno voy a tener? Si abro 2 litros de oxígeno, voy a tener 100%, porque el 100% de esos 2 litros es oxígeno. Muy bien. Ahora, si yo abro 1 litro de oxígeno y 1 litro de óxido nitroso, ¿qué concentración de oxígeno voy a tener? El 50%. Y el 50% de óxido nitroso. Ahora, si yo abro 1 litro de oxígeno y 2 litros de óxido nitroso, ¿qué concentración de oxígeno voy a tener? Y voy a tener 33%, porque el 66% es óxido nitroso. Ahí es donde yo quiero llegar. Yo el óxido nitroso, como tiene menor potencia, poca potencia, voy a necesitar más concentración. Entonces voy a tener que estar por arriba del 50%. ¿Para qué? Para buscar el efecto de concentración de esta droga. Y si tengo mucha droga, va a pasar mucho más rápido del alvéolo a la sangre. Y ese va a ser el efecto de concentración. Si el anestésico inhalatorio está en una gran proporción en la mezcla inhalada, ¿qué es eso? 66%, se produce una rápida captación. La MAC de los anestésicos volátiles se reduce del 66%, es decir, cuanto más concentración le ponga de óxido nitroso, menor concentración voy a necesitar de las otras drogas para
dormir al paciente. Y esto resulta en una rápida inducción y una rápida recuperación. Efecto del segundo gas. Se refiere cuando el óxido nitroso, que pasa rápido, es como que agarra de la mano a los anestésicos volátiles, al sevoflurano, y se los lleva del otro lado de la membrana. El óxido nitroso es poco soluble en sangre. Su rápida absorción desde el alvéolo a la sangre produce un rápido y abrupto concentración de los anestésicos volátiles. Deja el espacio y arrastra al sevoflurano, a los anestésicos volátiles. La rápida captación del óxido nitroso desde el gas alveolar permite que haya más halogenados en la sangre y que lleguen al sistema nervioso central y acelera la inducción anestésica. Su aplicación principal es como complemento de los agentes. Y ahí damos por terminada la clase. Y acá les presento el laringoscopio, que lo vamos a utilizar para intubar, un tubo endotraqueal. Hoy en día se utilizan máscaras. Esta es la vía aérea, un corte sagital. En pacientes con intubación dificultosa se utilizan máscaras y por adentro un tubo. Y hoy se utilizan fibras ópticas que uno ve lo que está haciendo. Esto es la intubación, es fácil intubar un paciente flaquito que tenga amplia apertura. Mucho más difícil es un paciente con un traumatismo en la vía aérea. Esto es un corte sagital. Siempre tener presente que la tráquea está en la parte anterior que el esófago. Tenemos que tener presente de no intubar esófago o darnos cuenta. Es fácil, es mucho más difícil cuando tenemos algún tumor que nos desplaza toda la parte anatómica. Y en aquellos pacientes que tienen un estómago ocupado, tienen una vía difícil, una vía aérea difícil, se los intuba despiertos con una fibra óptica. Bueno, aquí damos por terminada la última charla de anestésicos. Les agradezco su atención y como siempre, cualquier duda, tienen mi mail y las preguntas las pueden hacer por el campus. Bueno, mucha suerte en el examen.